Bueno, ya sabes, estamos con Renato. Hola Renato. Hola Andrea, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Él está jugando de local, como le digo yo. ¿Ah? Él juega de local, es nuestro invitado también acá. Y él quiere partir haciéndote la primera pregunta para que nuestros auditores puedan ya tú poder introducir en este tema conforme a lo que Renato hoy día te va a consultar. Mira Andrea, uno ve los periódicos, escucha los comentarios en radio, en la televisión, incluso en las redes sociales, y cada día ve mayor cantidad de anuncios, de información que tiene que ver con la ideología de género. Y yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando no tiene idea, digamos, de qué es lo que es realmente la ideología de género. Entonces quisiera partir por eso, que tú nos dieras una breve exposición de qué significa realmente la ideología de género. Renato, mira, aquí hay dos puntos bien importantes a tocar. Primero que todo, tal como tú dices, hay mucha información en orden a la ideología y se habla mucho de la ideología, entre ellos los proyectos de ley como identidad o garantía de derecho a la niñez, o se habla por otro lado del matrimonio homosexual o igualitario, o adopción homoparental. Pero no hay información, porque los medios en ese sentido están secuestrados, respecto a qué es efectivamente la ideología de género, o sea, de qué estamos hablando, ¿ya? Gracias a los cursos, a los seminarios que se logran dar a nivel país, es donde logramos capturar un poco la atención de alertar a la sociedad de cuál es esta transformación, qué es lo que están pretendiendo hacer con nuestra sociedad, con la familia, los niños, el matrimonio, así. A grosso modo, para no extenderme, te puedo señalar que lo primero que tenemos que saber es qué es una ideología, ¿ya? Y este concepto que está ya inserto en la sociedad se puede entender como un conjunto de ideas fundamentales que va a caracterizar el pensamiento, ya sea de una colectividad o de una época, de un movimiento cultural, político o religioso, y que pueden ser impuestos por un grupo dominante, que no significa un grupo mayoritario, sino que simplemente dominante, especialmente interesado en generar una influencia o un control colectivo, o sea, un control dentro de la sociedad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ideología de género, queremos señalar que este es un conjunto de ideas impuestas por una organización o un grupo bien conformado, ¿ya?, en orden a provocar un cambio radical en la cultura, política, economía, moral, religión, educación, la relación hombre-mujer, que niega las diferencias, niega a su vez la relación de complementariedad y reciprocidad entre el hombre y la mujer, un cambio estructural en la naturaleza y la cultura, y determina que a partir de la anulación del sexo biológico, es decir, de la distinción del sexo masculino y el femenino, debe crearse un nuevo constructo social llamado género. Es decir, reemplazamos y anulamos el concepto sexo por género. ¿De acuerdo? Va a negar de esa manera la naturaleza del ser humano y va a destruir de manera solapada el orden natural de las cosas. Niega la tradición y los principios que son inherentes al ser humano, a la persona, e impone una cultura que es hegemónica y dominante. De esta manera, nosotros tenemos que, en la teoría marxista, porque todo esto viene de un planteamiento que lo vamos a ver después, existe una lucha de clases, se traslada esta lucha de clases a una guerra de los sexos. Eso, a grosso modo, te podría señalar respecto de qué es la ideología de género, en orden a una descomposición completa de lo que hasta ahora hemos entendido como familia, como matrimonio, como educación de nuestros niños, la mujer dentro del rol de la sociedad, y una serie de otros elementos que han permitido el desarrollo equilibrado de la sociedad, ahora quedan completamente destruidos. Y la base de esa destrucción, curiosamente, parte de la raíz de destruir la relación hombre-mujer. Bastante interesante la introducción, bastante fuerte, poder entender este tipo de principios realmente que afectan directamente a lo que no solamente creemos, sino que también a las bases fundamentales del desarrollo de cualquier sociedad. O sea, realmente es una cirugía de cuerpo y alma a una sociedad que probablemente esto va a traer grandes consecuencias, y eso es lo que nosotros hoy día queremos un poco hablar y comentar. Fíjate que nos sorprende
todo lo que es el vocabulario, el abanico que abre esta ideología. Nosotros entendemos que este es un tema espiritual, pero desde la perspectiva de personas que no conocen al Señor o de la perspectiva de personas que no abrazan el Evangelio, me pregunto, ¿cómo llegamos a esto? ¿De dónde surgieron estas ideas que a muchos nos pueden parecer, a lo mejor irracionales, o incluso al borde de la locura? O sea, ¿cómo podemos llegar a esto? La idea es una breve narración de las posturas filosóficas que incluyen sobre esa ideología. ¿Cuál es ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo crees tú o cómo tú podrías resumir que estamos llegando a esta situación de que estamos legislando en cosas que para años atrás era como lo normal, hablar de papá, hablar de mamá, hablar de familia? Hoy día estamos cambiando incluso el lenguaje. A ver, yo parto de lo siguiente, más que filosofía son ideologías. Y si bien es cierto la filosofía recurrente, lo vamos a poder ver después con un ideólogo, es la filosofía materialista, efectivamente. Yo creo que esto parte con la ideología marxista, ¿ok? A través de la lucha de clases. Pero hay un punto focal aquí y que es gravitante de detallar. En realidad, Marx no colaboraba solo ni trabajaba solo, y Friedrich Engels es el que da el puntapié inicial a todo esto. Estamos hablando del siglo XIX. O sea, este proceso no se inicia, como algunos sostienen, en 1991, que se crea un gran quiebre. No, esto parte en el siglo XIX, con Engels, gracias al origen de la familia, propiedad privada y el Estado, donde él traslada esta lucha de clases a la lucha de los sexos. ¿De qué manera? Señala él, en el fondo, la familia es un mecanismo de opresión, es un mecanismo de agresividad hacia una mujer que tiene los plenos derechos, y tanto derechos como el hombre, a liberarse, a salir de este concepto de matrimonio y familia y ser tan proactiva o tan productiva, en realidad, como el hombre. Por lo tanto, él llama a destruir la familia, porque en el fondo la familia es un garante de opresión, destruir el matrimonio, porque el hombre es también un opresor, y ahí se habla del patriarcado famoso, ya que es un pseudo patriarcado. Eso hoy en día, y probablemente es un engaño, ¿ok? Y que la mujer debe salir al campo del trabajo, al campo laboral, ¿ya? Bueno, esta mujer evidentemente cae en este juego, porque al final de cuentas, si nosotros, y va a ser muy feo lo que yo voy a decir, pero es así, la mujer va a estar siempre donde el hombre quiere que ella esté. Y aquí logró su objetivo plenamente, ¿ya? Entonces la mujer se revela, dice: este hombre opresor no tiene por qué dominarme, no me tiene por qué dominar respecto de la educación de los hijos pasan a ser un problema para mí, y yo necesito un desarrollo personal, un desarrollo profesional, y los hijos me están coartando. Entonces, ni la familia, ni los hijos me sirven. Yo necesito liberarme de todo esto, ¿ok? Y todo esto está inspirado en Engels, efectivamente, donde surgen las famosas feministas radicales, que tienen su apogeo en el 65 al 70, o sea, en el siglo pasado, ¿de acuerdo? Hoy en día esas feministas radicales se llaman de género o cultural, ¿ok? Pero entre medio de todo esto hay un político que es el gran generador de todo. Y por eso es que yo siempre digo, por favor, no hablen de Marx, porque Marx quedó muy atrás en esta historia, que se llama Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue el gestor en 1920 de las herramientas gramscianas. Es decir, él señala que, a diferencia de Marx, él tenía que conquistar primero que de todo a la sociedad mediante ciertos tipos de herramientas para luego hacerse del poder. O sea, la idea era, Antonio Gramsci, el fundador del comunismo en Italia, ¿de acuerdo? Y la idea era, mediante un cierto tipo, unas ciertas vías, ciertos mecanismos, iban a lograr llegar al poder, hacerse al poder, a diferencia de lo que señalaba Marx, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles eran estas vías? Y por eso es que hoy es muy importante, porque Gramsci, en definitiva, es hoy, no es lo que se pensaba o se planteaba como una cultura marxista o una neocultura o un neomarxismo. Lo primero que Gramsci señala que hay que denostar las tradiciones y creencias religiosas a través del ridículo, con mensajes cortos, anulando el concepto de trascendencia del hombre. ¿Por qué es importante esto? Porque Gramsci dice, lo primero que tenemos que hacer es
meter en el consciente colectivo, en la sociedad, el término inmanencia. El hombre es aquí y ahora. Dios no existe. Por lo tanto, tenemos que lograr anular todo lo que sean las tradiciones, los valores, los principios. Curiosamente, esto es transversal. Esto ya no requiere de religión, porque entonces estaríamos en la posición en que las personas que son ateas son inmorales o no tienen valores. Y eso es absolutamente falso. Yo recuerdo a Gustavo Bueno, al filósofo recientemente fallecido, un hombre pro vida, maravilloso, era ateo, marxista y pro vida. Y él abogaba por todos los principios inherentes del ser humano, por lo tanto trasciende a cualquier religión. Sin embargo, para Gramsci era fundamental terminar con la religión. Luego viene el segundo paso, que es capturar líderes, políticos, artistas, escritores, y dentro de la iglesia, sacerdotes connotados, o bien pastores o obispos, ¿no es cierto?, y que se infiltraran en las bases de la educación, la economía, la cultura, la política, la propia iglesia, para poder consignar el materialismo que ellos pretendían y dejar fuera del campo las tradiciones y los diferentes credos. Y para eso recurren a los medios de comunicación masivos. Hoy vemos televisión, radio, la prensa escrita, internet, las redes sociales, que es el quinto poder. Logrado todo lo anterior, lo que yo había señalado, se puede estar en condiciones de adueñarse del mundo político a través de las leyes y las diversas normas. Y esta idea surge con el fin de que quienes se opongan al planteamiento ideológico sean primero ridiculizados y segundo, ya no ridiculizados, sino que con unas condenas penales, que es lo que se está viendo en este minuto en España y también en Italia. Respecto, por ejemplo, las leyes homofóbicas. Las leyes homofóbicas no tienen ningún otro sentido u objeto más que implementar una cierta ley o ciertos derechos garantizados para una minoría. Estamos hablando del 3 al 5% mundial. En Chile 1,4% de personas LGBT, y activistas LGBT mucho menos. Digamos que es iguales, móvil y un poquito más, o sea, no llegamos al 1,4 jamás. La mayoría de las personas homosexuales, y en esto quiero ser enfática, son personas que no adhieren al activismo LGBT y son instrumentalizadas, utilizadas y cosificadas por estos movimientos aquí en Chile llamados móviles e iguales. Y en eso quiero ser muy enfática, porque yo defiendo mucho a estas personas porque son personas dignas y no son cosas como pretende los movimientos activistas. Mira, yo creo que es súper importante lo que acabas de decir, porque nosotros vemos los medios de comunicación, la victimización. Muchísimo. Porque es una herramienta. Es una buena herramienta. Siempre el hombre y la sociedad va a estar con el que es víctima y no con el que es el supuesto opresor. Entonces, la victimización es una muy buena herramienta. Mira, bueno, acá es lo que se está ocupando, lo que se ocupa para la victimización es un mensaje que se llama tolerancia y relativización del bien y el mal. Y eso está dentro del campo de lo que se denomina ventana de Overton. Es decir, crear una cierta victimización o una falsa compasión respecto de situaciones que no existen o son ideadas, creadas para que la sociedad sienta lástima y finalmente aquello que es aberrante e inaceptable termine siendo aceptado y, por supuesto, legalmente aceptado y vigente. De hecho, tiene más preeminencia lo que era aberrante e inaceptable a través de la ley y que finalmente se impone. Así, Renato, tú tienes una pregunta que quieres realizar. Sí. A mí me admira, digamos, la manera que tiene Andrea de hablar de la filosofía, algo tan denso para nosotros, y ella lo hace parecer algo tan sencillo. ¿Ah? Sin duda estamos de acuerdo contigo, Andrea, digamos, de que el autor, digamos, de todo esto es Gramsci, a pesar, digamos, de que él obviamente hace una reevaluación, una reformulación de las teorías de Marx. Tal cual. Y es cierto, es así como dices tú. Pero aquí detrás de todo esto también hay algo que ha venido, digamos, probablemente por cerca de 100 años operando en la sociedad mundial y que tiene que ver con la deconstrucción de los valores, la deconstrucción inclusive del lenguaje con el cual hemos estado acostumbrados históricamente a operar los seres humanos. Entonces me interesaría que tú nos contaras cómo han utilizado el lobby, digamos, que hay detrás de la ideología de género, cómo ha utilizado esta desconstrucción del lenguaje para ir haciendo que la gente, aquello que nosotros, digamos, consideramos que era malo, lo empieza a ver como neutro primero y hoy día ya lo empieza a ver como normal, como bueno inclusive.
Bueno, de hecho, justamente una de lo que yo mencionaba recién era a través de esta tolerancia, ¿verdad? Y esta rúbrica, en definitiva, relativizando los términos, se logra aceptar aquello que uno consideraba o anormal o malo, ¿verdad? Y generalmente termina siendo aceptado como bueno. A ver, aquí hay todo un paso, estamos hablando de décadas ya, donde efectivamente el término de la victimización, aprovechándose de la debilidad de la sociedad. ¿Qué es lo que quiero decir yo con debilidad de la sociedad? Cuando una sociedad se empieza a relativizar, cuando empiezan a tambalear ciertos principios, ciertos valores, es donde toda ideología aprovecha de imponerse, ¿de acuerdo? Esta relativización, efectivamente, si uno quiere ver cuál es el apogeo de ella, es más o menos en los años 60-70. O sea, estamos hablando de décadas de permisividad hacia lo que hoy día podemos ver como una aceptación de aquello que definitivamente no puede ser bueno. No puede ser bueno aquello que pretende destruir a nuestros niños, o a la familia, o al matrimonio, o la relación hombre-mujer. No puede ser bueno. Entonces hay varios elementos que aquí concurren. Primero que todo, que se dieron cuenta, la ideología de género tenemos que tener, y sumamente claro, Gabriel, la ideología de género abarca aborto, identidad de género, matrimonio igualitario, adopción homoparental, los cambios económicos que son sustanciales para realizar esta ideología, vientre subrogado, que es el vientre alquiler, que en Chile no se ha tocado todavía el tema y que es gravísimo. Esos son, entre otras materias, la inserción y adoctrinamiento de los niños en los colegios. Ojo, que el próximo año eso va sí o sí. De hecho, hay una reforma a la ley de educación y que va a ser patentada para el próximo año a contar de párvulo. Pero también tenemos una suerte de eufemismo. Es decir, voy a poner el ejemplo más gráfico y que todo el mundo va a entender. Cuando nosotros hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, nadie está hablando de eso. Estamos hablando de aborto. ¿Okay? Cuando hablamos del matrimonio igualitario, no estamos hablando de matrimonio igualitario, estamos hablando del matrimonio entre dos personas, una institución que es entre hombre y mujer y está tratando de provocar un efecto de victimización sobre estas dos personas que supuestamente se aman. Yo no dudo que dos personas se puedan amar del mismo sexo, se puedan amar, problema de ellos. Sin embargo, la institución del matrimonio está tratando o está procurando ser destruida, como dice Masha Gessen, por ejemplo, que es una activista LGBT, y que ella no tiene ningún empacho en decir, nosotros lo que pretendemos no es el matrimonio, es la destrucción de la institución del matrimonio, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos que mentir respecto a eso, y tenemos que señalar que nosotros tenemos iguales derechos, aunque sabemos que no los tenemos, porque no nos interesa. No nos interesa la adopción homoparental, pero nosotros tenemos que fingir que sí y tenemos que generar una victimización respecto a eso. Eso lo dice una activista LGBT. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Se prohíbe cierta terminología. Yo leía, y hace muy poco, y fue justamente gracias a Renato que leía que la Universidad de Princeton acaba de prohibir el término hombres. Porque si un hombre se siente mujer y se le señala como varón, es una ofensa hacia esa persona que se siente mujer, aún siendo hombre. O sea, estamos negando la esencia propia del ser humano, porque les guste o no, el hombre que nació con su sexo masculino va a seguir siendo hombre igual, aunque se sienta mujer. O sea, aquí hay una serie de elementos, y no hablemos de los intersexuales. Los intersexuales es un cuento completamente aparte, son personas que tienen una anomalía desde el vientre materno, y es muy distinto, por eso yo hago la separación. Los homosexuales, lesbianas, transexuales, que serían travestis, qué sé yo, son personas que saben y reconocen sus cuerpos como tales y no les afecta el cuerpo. En cambio, los intersexuales son personas que tienen en mayor o menor grado ambos sexos. Entonces, el tema es muy distinto. Pero el activismo LGBT se ha aprovechado de esto y ha señalado, bueno, no se puede nombrar hombres, no se puede citar hombres, no se puede decir papá y mamá, porque eso nos ofende si nosotros que somos padres adoptivos, homosexuales o lesbianas, son padre uno, padre dos. Eso sucede en Estados Unidos. Yo cuando lo dije la primera vez me tiraron de loca. Bueno, hoy en día es una realidad y es Vox Populi. La diferencia de sexo a género, ya no se puede hablar de sexo, hablemos de género. Hay 61 géneros hoy en día y los géneros se entienden como orientaciones sexuales.
Incluso yo puedo querer ser el día de mañana una planta, y si se me da la gana voy a ser una planta, o un conejo, da lo mismo. Es decir, todo lo que sea género, que son los roles, según la OMS, son los roles que tienen los seres humanos en la sociedad, no necesariamente tienen que ir aparejados con lo que es el sexo biológico. Y de esa manera vamos deconstruyendo nuestra tradición, nuestros valores y nuestros principios respecto a lo que es el hombre y la mujer. Y volvemos al mismo tema respecto de la complementariedad y reciprocidad, que para ellos no es necesaria. Yo estoy agradecido, Andrea, al pastor Gabriel Castro. Estamos impactados con tanta información tan detallada, tan importante, tan relevante, tan aclaratoria, porque son tan importantes para nosotros hoy día recibir aquellas informaciones que se hablan de forma directa y se descubren muchas mentiras que se han mostrado como una verdad. Y realmente nos impacta. Pero este programa todavía tiene un tiempo más. Queremos irnos a una pequeña pausa y vamos a volver enseguida con una canción que el grupo CAE nos trae, 10.000 razones. Sí, estoy acá. Ahí estamos, eso, gracias. Hemos vuelto, ya estamos al aire, dice por ahí. Y una de mis preocupaciones, porque aparte de ser pastor, yo también soy profesor, y es una preocupación el tema sobre cómo yo puedo preocuparme más aún, el hecho de que, no sé, cómo tratar el tema de los niños hoy día. No sé, ¿qué me puedes decir tú? A ver, aquí hay dos proyectos de ley que son gravísimos. Uno es el proyecto de ley de identidad de género y el segundo, derecho de garantía de derechos de la niñez. Me voy a referir al primero, al de identidad de género. La excusa de este proyecto de ley fue que todas las personas merecían una isonomía justa. Esto significa una igualdad en el trato en cuanto a los derechos y por lo tanto un hombre homosexual, transexual o una mujer lesbiana tenían pleno derecho a cambiar su sexo registral. El sexo registral es el cambio de sexo y nombre en el registro civil, ¿ya? Sí. Bueno, ese fue el objetivo, la finalidad que presentó el proyecto en forma bien ingenua, si uno quiere, pero resulta que de partida en Chile, desde 1970, se puede cambiar sexo y nombre registral a través de la ley 17.344 y la ley 4.808. Por lo tanto, y eso está en los... hay múltiples fallos de la Corte de Apelaciones en orden a aceptar esto. De hecho, Valentina Verbal, en el año 2014, en una columna, señaló el caso de Andrés Rivera. Andrés Rivera era mujer y realiza su cambio de sexo registral y se convierte en padre de 2 hijos. Por lo tanto, en Chile, esto es de hace muchas décadas que es posible. Entonces, si uno empieza a analizar la ley, se da cuenta que no, que hay un articulito que habla de nuestros niños. Y nuestros niños pueden cambiar de sexo registral. Ahora se modificó, gracias a que volvió al Senado, a la Comisión de Derechos Humanos, volvió al Senado. Se puede cambiar en los menores hasta 14 años con un informe psicológico, lo que es absolutamente insuficiente, y de 14 a 18 años se están de acuerdo los padres en forma directa ante el registro civil. ¿Okay? Acá tenemos 2 situaciones y yo quiero a los papás alertar de estas 2 situaciones. ¿Qué significa el cambio de sexo registral en los niños? En primer lugar, que al aprobarse una materia como esta, estamos dando el lugar para que los médicos realicen una terapia hormonal de freno de la pubertad, de tal manera que el niño se homosexualice y no logre su desarrollo físico y biológico, en definitiva, anatómico y fisiológico como corresponde. El niño va a terminar sexualizándose. Ahí va mucho la teoría de Queer en esto, que bueno, en algún momento podemos hablar de eso. Pero nosotros tenemos el grave problema que el menor de edad alcanza su pleno desarrollo una vez cumplida la mayoría de edad, ¿ya? Por lo tanto, durante todo el proceso de desarrollo, a partir del nacimiento, este niño se va a ver enfrentado a cambios físicos y psicológicos. Incluso se puede confundir este supuesto trastorno de identidad sexual, así lo define la Organización Mundial de la Salud, ¿ya?, en la infancia con otros tipos de trastornos propios de la edad. Existe el trastorno hipercinético, disociales o los disociales y de las emociones mixtas.
hay una serie de trastornos, incluso en la adolescencia, que nos dan cuenta que este trastorno de la identidad sexual se puede confundir. De hecho, el CIE-10, que es de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, establece que el trastorno como enfermedad se manifiesta a partir de los 2 a 3 años, más o menos. Después, entre los 5 y 8, el niño se vuelve muy vulnerable a toda deformación de la conducta sexual que se presente en su entorno, ¿ya? O sea, hablamos de una influencia en el menor bastante grave porque el niño absorbe todo eso y eso se va a dar en los colegios. El niño va a ser llevado mediante el adoctrinamiento a estas ideas sexuales que no corresponden ni a su edad ni a su sexo biológico. Pasada la edad de estos 5 a 8 años, la vulnerabilidad aumenta, ¿ya? Porque hay una influencia externa que los niños ya dentro de la prepubertad, la pubertad, se toman de ella, ¿no? Hay una manipulación psicológica en el que los niños a esa edad son susceptibles de ser víctimas, ¿ya? Y el niño va a poder tener confusión por influencia y no por naturaleza, ¿de acuerdo? Ahora, todos estos trastornos de infancia no causan excitación en los niños, hay que ser muy claro, eso aparece en el CIE-10, en el F64, ¿ya? Pero, ¿cuál es el tema? Llegada la adolescencia, esta situación cambia completamente. Más del 80% de los menores reconoce su propia identidad como masculino o femenina, según su sexo biológico. Y aun cuando puedan manifestar una orientación homosexual, son escasos los menores que presentan homosexualismo. Y en el caso del transexualismo, este trastorno es muy poco frecuente en preescolares. Se manifiesta recién en la prepubertad. Por lo tanto, someter a un niño a un tratamiento hormonal es un despropósito absoluto y una vulneración a los derechos del niño en términos de no a la debida protección, a la vida, en el fondo es la destrucción del propio niño desde pequeño en orden a establecer una sexualidad que no es la suya. Ahora, sumemos a eso que los padres no tienen injerencia alguna. En el proyecto de ley de garantía de derechos de la niñez, los padres dejan de tener el derecho preferente de educar a sus hijos y pasa a tenerlo un defensor de la niña. Peor aún, porque si los padres se oponen, las penas que se le asignan son a los papás. Es decir, estamos en un planteamiento en que un derecho constitucional y además presente en los tratados internacionales, como es el derecho de los padres a educar a sus hijos, ya no va a existir. Con estos dos proyectos de ley se vulnera nuestra Constitución completamente, se vulneran los tratados internacionales, la Declaración de Derechos del Niño, y por otro lado, los padres pasan a ser meros proveedores porque el Estado se hace parte del adoctrinamiento y la educación, ojo, ya no la enseñanza, la educación de nuestros niños. Esa sexualización e hipersexualización Es tremendo lo que estás compartiendo. Es tremendo porque estoy sintiendo que muchos sueños de padres hoy día están siendo rotos a través de esto, porque soñaban con su futuro ser padres, abuelos, y de cierta manera se está rompiendo el encantamiento y es tan difícil de poder comprender cómo esto está siendo discutido a un alto nivel y en el fondo es tan esencial para la vida identificarnos con lo que Dios nos ha dado. Esto es de una tremenda trascendencia, Pastor Andrea, y uno, digamos, si quiere ir mucho más lejos aún, uno podría pensar, digamos, de que aquí está incluso en juego la supervivencia de la humanidad. Entonces, la pregunta mía, Andrea, es ¿qué es lo que se espera, digamos, que los padres y que los ciudadanos comunes y corrientes, digamos, de los países hagan frente a este tema, fuera, ¿no es cierto?, de lo que es obvio, que es tomar este tema en serio, porque este es un tema serio. Y pensando también que hay mucha audiencia hoy escuchando este programa y se están sintiendo con la responsabilidad, preguntándose, ¿qué puedo hacer? Porque siento que esto viene y no puede suceder. A ver, hay varias acciones a tomar. La primera, tal como mencionaban, tomarle el peso a esto. Y esto se ha tratado de ocultar mediante todos los sistemas de comunicación existentes, ¿de acuerdo? Tanto sí que, por ejemplo, Iguales está entrando en todos los colegios para impartir ideología de género.
para llevar a los niños a la homosexualización y a la hipersexualización. Les voy a contar algo. A raíz del libro de la Municipalidad de Santiago, 100 preguntas sobre sexo, sexualidad, ¿verdad? Ocurrió un hecho bien especial. APROFA, ustedes lo conocen solamente por el ámbito seguramente del aborto, ¿verdad? Y salud sexual y reproductiva. APROFA en este momento ha trasladado los espacios amigables que antes estaban en los consultorios, ha trasladado todo esto a los colegios municipales. ¿Qué es lo que hace APROFA? Les entrega anticonceptivos, píldora del día después y preservativos a los adolescentes, a los escolares, 14 años. Les dice que lo único importante es que ellos gocen y sientan placer, no importando lo que ocurra después. No, eso no les interesa. De hecho, el editor del libro se jactaba ese día en presencia de Rolando Jiménez que ellos no van a enseñar, no van a educar, a hacer clases de educación sexual, sino que van a decir a los niños que deben vivir ese hedonismo, esa sexualidad y placer sin límite, pero sin la autorización de sus padres. Los padres no tienen derecho a decidir sobre sus hijos. Por lo tanto, los padres no deben saber lo que está pasando en el colegio. Tanto así que cuando salió el libro, los padres estaban absolutamente desinformados. ¿Qué ocurre con esto? Los papás en los colegios municipalizados y también en colegios privados, porque esto también se está dando en colegios privados, están desconociendo esta materia. Se está desconociendo lo que están haciendo al interior de los colegios. E igual les está dando charlas sobre todas estas materias en los colegios. En Valdivia, la municipalidad se ha negado a permitir la entrada de estas agrupaciones del activismo LGBT y, como todos los medios de comunicación, de noticias, están subsumidos al poder, que es en este momento el gobierno de turno, no han comunicado respecto de estas materias, salvo si una municipalidad como Valdivia se niega a permitir el acceso para que estas agrupaciones den a estas charlas. ¿Cuál es la alternativa? Primero, los padres de colegios municipales que comprendan lo siguiente: aunque el colegio sea gratuito, se paga con el impuesto de todos los chilenos. Por lo tanto, de gratis no tiene nada. Así como el activismo LGBT en Chile, MOI e iguales, están impartiendo los cursos y charlas en los colegios municipales, los padres deben exigir que del mismo modo se impartan cursos y charlas respecto a lo que es verdaderamente la ideología, las leyes que se están promoviendo en el Congreso, porque se trata de sus niños, de la vida de los menores, es la destrucción de la vida de los niños, en definitiva es eso. Por otro lado, una vez que, una vez que sepan, se impongan de estas materias, por favor, la única manera que tenemos, porque a los políticos les aterra que la sociedad se empodere, les aterra una sociedad educada, porque una sociedad educada no es una sociedad manejable, y les aterra el voto. Yo lo que veo a esta altura del partido es que la única manera que tenemos es de salir fuertemente a nivel nacional, como sociedad, como padres, abuelos, tíos, hermanos, a una gran convocatoria nacional, y que esta gente, que son los políticos, los que manejan las leyes en el Congreso, entiendan que no pueden seguir promoviendo leyes que destruyen a nuestros niños, a la familia, al matrimonio, finalmente a nuestra propia sociedad. De otra manera, ellos van a ganar. Y eso no podemos, es decir, no puede ser que una minoría a nivel mundial esté ganando la lucha en todo el mundo. No es posible. Ya se alzó en voz México, se ha alzado Colombia y ya vemos lo que pasó, se firmó el acuerdo de paz con FARC, pese a todo el movimiento, pero tardío que hizo Colombia. España e Italia están subsumidos en un laicismo brutal, porque no es lo mismo Estado laico que laicista. El Estado laicista es ateo y prohíbe todo símbolo o hablar siquiera de un tema de fe. Bueno, Chile, y esto no es alarmista, esto es así, Chile va a paso raudo hacia eso. Y lo peor es la destrucción de la vida humana, de un ser humano vivo, desde el vientre materno y durante todo su desarrollo. Mira lo que tú estás diciendo, realmente me siento que estamos abriendo una olla en este programa, estamos abriendo una olla porque definitivamente estoy seguro que muchos de los auditores no tienen la menor idea o no tenían la menor idea hoy día con este programa que estamos haciendo comentarios internamente, que en un programa es muy difícil dar todas las apreciaciones y mostrar todas las aristas de lo que estas leyes son las que están
tratando de seguir en nuestro país, Absolutamente. pero definitivamente estamos abriendo una olla, estamos generando la opinión, estamos generando la discusión, para que muchos más puedan opinar, hablar, decir, y que tengan conciencia de lo que está pasando y de lo grave de lo que esto significa. O sea, yo sé que a muchos les gustaría que las iglesias no existieran, que los pastores no hablaran y que no tuviéramos púlpito, pero bueno, estamos y defendemos a la familia, defendemos a los niños, defendemos a los padres, defendemos la relación hombre-mujer y los vamos a seguir defendiendo hasta el final. Y yo creo que definitivamente eso es lo que hoy día estamos tratando de hacer con este programa, que de una radio que nos abre las puertas, que estamos ya prácticamente 2 años en este programa, Momentos para una Nueva Vida. Y creo que este es un momento para una nueva vida para este país, para Chile, para definitivamente abra los ojos, que dejemos y yo no quiero ser gravoso, pero dejemos el pan y el circo. Creo que un gobierno no puede darnos solamente pan y circo, tiene que darnos educación, tiene que darnos todo lo que están haciendo. Mientras estén entretenidos, mientras sigan gritando gol, que esté todo bien. Y quiero que se entienda, y lo pongo entre comillas, a todos nos gusta el fútbol. Pero mientras más entretenido esté el pueblo, menos se va a interiorizar, déjenos gobernar a nosotros y hacer lo que queremos. Pero por supuesto. Bueno, es un tema bastante más profundo. Sé que Renato tiene bueno, por la hora ya una pregunta. Es un comentario, Renatito, por favor. Dime. Sí. Andrea, mira, en realidad nos quedan solamente 2 minutos. La pregunta es, ¿qué tiene que ver las Naciones Unidas en todo esto? ¿Hay una agenda oculta realmente donde están las Naciones Unidas metidas en el tema de la ideología de género? Todo, absolutamente todo. Todo viene desde ONU, pero ojo, porque ONU es solamente un organismo más dentro de un gran poder. Esto es muy largo, así que voy a resumir muy brevemente. ONU, asócienlo a Estados Unidos. ONU, Estados Unidos, asócienlo a los grandes poderes. Y yo voy a mencionar solo 2, porque se hablaba mucho que Soros, Gates. No. Aquí los poderes son 2. Rockefeller, el imperio Rockefeller, que viene del siglo XVIII, y Rothschild, Inglaterra. Por lo tanto, si bien es cierto, todos los hilos se manejan a partir de ONU o en ONU, ONU está sometido a lo que decidan los grandes poderes. Y esto en definitiva se trata de una sola cosa, el control económico y político a nivel mundial. Esto es muy largo de explicar, porque si yo digo esto voy a quedar en el aire, pero en definitiva todo lo que diga ONU y que no se haga implica una serie de sanciones y castigos para los países en vía de desarrollo. Y ahí está la clave. Son solo los países en vía de desarrollo los que deben cumplir un cierto objetivo, porque finalmente se trata de una disminución demográfica a nivel de aquellos seres que para ellos resultan un gasto o un problema y que no les reeditan conforme a lo que ellos quieren. Y por otro lado, las riquezas de las naciones las poseen los países en vía de desarrollo y ellos se tienen que hacer de esas riquezas. Esto es un tema muy, muy complejo, pero si puedo decir desde dónde viene para el público todo esto, todo, absolutamente todo viene de ONU. ONU igual Estados Unidos y ONU igual Rockefeller y Rothschild. Realmente, mira, Andrea, tengo que decirlo, este programa se hizo pequeño con el tiempo. No sé si tendríamos la oportunidad y la bendición de volver a hacer una segunda parte. Pero por supuesto. Yo creo que hoy día hemos despertado a un tema, pero también para seguir profundizando, porque quedan muchas cosas ahí que necesitamos analizar. Y agradecemos sin duda tu disposición, tu servicio, los conocimientos que tienes y por haber participado también en este programa a través de esta llamada telefónica desde Santiago. Al contrario, yo les agradezco muchísimo a ustedes porque esto es una oportunidad enorme. En definitiva, tenemos que comprender todos que se trata de nuestra sociedad, de la sociedad en Latinoamérica, porque no sacamos nada con luchar desde acá. Nosotros tenemos que movernos en toda Latinoamérica para que no llegue la ideología o si llega, el impacto sea lo menos dañino posible y procurar una batalla contra la ideología en forma unida. Para mí es un agrado que ustedes me brinden esta oportunidad. Andreita, despidiéndome de ti, Renato, realmente te agradezco muchísimo.